Está con nosotros José Antonio Zorrilla. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola José Antonio, ¿cómo estás, querido tocayo? ¿Cómo va todo? Estás encantado, ¿no? Hay noticias. Noticias hay, pero bueno, empieza a relajarse un poco, que tampoco nos viene mal, ¿eh? Ahora, no se está relajando Biden, que ayer vio ese movimiento del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional y hemos escuchado esta mañana cómo Netanyahu respondía que se les ponía en el mismo plano, hacía una comparación Bush y Bin Laden, como si estuvieran haciendo lo mismo, decía Netanyahu, pero tiene la fotografía ahora mismo Israel de que incluso en la Corte Penal Internacional, a través del fiscal jefe, le pone más piedras en el camino. A todo esto, solo un apunte más para que nos puedas comentar. José Antonio, decía Lloyd Austin, vamos a seguir cooperando con la Corte Penal Internacional en Ucrania, a pesar de esto. Y el cabreo monumental de Biden por encima de todo. ¿Cómo lo estás viviendo? Yo esto creo que, mira, hace unos pocos días, no es por citarme a mí mismo, pero hace una semana o dos, di una conferencia en la Universidad de Alcalá y dije que tanto Israel como Ucrania representaban el doble naufragio moral de Occidente. Y me ratifico, ahora ya esto se ha verificado de manera clara, es decir, los Estados Unidos de América acogieron con alborozo el que a Putin, la Corte Internacional de esto criminal, le pidiese su detención, porque a pesar de que Rusia no es parte del estatuto, no es miembro. Claro, ahora resulta que Israel tampoco es miembro, pero le ha sucedido lo mismo, está en compañía de, bueno, todavía los jueces no han dicho que sí, pero bueno, están en ello, el golpe moral es brutal, ¿eh? Y Estados Unidos se encuentra pillado por su propia palabra, es decir, Rusia no es parte de la Corte, bien, pero sí debe de perseguir a Putin, pero no puede perseguir a Israel porque no es parte de la Corte. Claro, comprenderás que esto es una cosa que es insostenible, o sea, insostenible. Es verdad, hay que decirlo con todas sus letras, que jamás cometió un crimen de guerra cuando atacó y mató a mujeres y niños, violó a mujeres que estaban en cautividad y además de eso, pues tomó rehenes. No se puede hacer, es un crimen de guerra. Pero claro, son 1.250 personas. Lo que ha hecho Israel es matar a 38.000, de los cuales más de la mitad son mujeres y niños. Y cuando se le ha dicho que no lo puede hacer, ha dicho que, bueno, oiga, lean ustedes la Biblia, porque Yahvé le dijo a Saúl que entrase en tierra de los amalequitas y que no dejara nada vivo, ni al hombre, ni a la mujer, ni al niño, ni al infante, ni a la vaca, ni al perro, ni a la oveja, ni a la cabra. Pero ¿qué demonios es esto, tío? Yahvé no es un argumento jurídico. ¿Sois un Estado o sois una entidad sionista? Es gravísimo lo que sucede. Afortunadamente hay que decir, nos vamos todos, José Antonio, a freír puñetas. ¿Por qué? Porque las puñetas españolas, es decir, los jueces, han decidido que criticar al Estado de Israel no es antisemita. Bueno, menos mal que prevalece la razón. Porque si criticar al Estado de Israel es antisemita, entonces el antisemitismo tiene cartas de nobleza. Se puede ser antisemita. Esto es una barbaridad. No se puede ser antisemita. Pero para esto hay que admitir que el Estado de Israel es un cuerpo político. Y no parece que esto sea posible. Es decir, no sé. Bueno, de todas formas, reduciendo la cosa al tema jurídico para que estéis un poco al tanto de lo que sucede. La Corte Penal Internacional, es verdad que no tiene Israel, no está en jurisdicción, no tiene jurisdicción, no acepta la jurisdicción de ese tribunal, como no la acepta Rusia y no la acepta Estados Unidos. Bien, pero la Corte desde el año 2014 entiende que Palestina sí que es parte de la Corte. Y a partir del 2021 aseguró que tenía jurisdicción sobre Gaza. Claro, a partir de aquí, si se establece una orden de detención para Netanyahu, los Estados Unidos no deben de defender al señor Netanyahu. Esto es un problema muy grave, es lo de siempre, la asimetría, digamos, el mundo basado en reglas, que son las que yo pongo, no las que pone el derecho. Es lo que hay, ¿no? Bueno, porque el tribunal ha perseguido tanto a los palestinos que han hecho la barbaridad que han hecho, porque cometieron un crimen de guerra el 11 de octubre, pero también persigue a Israel por los crímenes de guerra que ha cometido. También ha matado mujeres y niños y sobre todo está empleando el arma del hambre, que está terminantemente prohibido para un país ocupante como es Israel,
negando la llegada de alimentos a Gaza, como se ve, porque Estados Unidos ha tenido que crear un dique flotante para poder llevar alimentos, y aquellos que estén interesados en conocer esas cosas algo ocultas y enigmáticas de lo que es el derecho, les recomiendo que entren en la página web de la red de la Cruz Roja Internacional, que es la I de Inglaterra, C de Cuenca, R de Ramón y C de Cuenca.org. Creo que el español, yo lo he visto en inglés, pero creo que el español es idioma oficial. Pues mira, las obligaciones que tiene una potencia ocupante. Entonces, la de no matar de hambre a la población. Y bueno, esa gran noticia, creo yo que es la gran noticia del día, porque pone a Netanyahu, pues en fin, a la altura de al-Bashir, que es el monstruo de Darfur, en Sudán, ¿no? Que no está mal, ¿no? Y, por supuesto, Putin. Esto quiere decir, si se confirma todo, que el señor Netanyahu no podrá viajar a ningún país que haya asumido o aceptado la jurisdicción de la Corte. Y somos, por el momento, 124 países. Otro elemento fundamental nos viene de Político esta mañana, José Antonio, alrededor de una información que dice, Político, es probable que la Unión Europea inicie conversaciones de adhesión con Ucrania y con Moldavia en junio, es decir, el mes que viene, el mes en el que también veremos esa cumbre en Suiza, dicen para la paz, pero no está Rusia. Dice, el Consejo Europeo comenzará esas conversaciones para la adhesión durante una cumbre, informó Político, citando a 5 personas familiarizadas con el asunto. Hungría representa un obstáculo importante para las aspiraciones de adhesión de Ucrania. Hungría se opone a la candidatura, dice Político, de Kiev, dice Político, debido a las cuestiones no resueltas relativas a las minorías húngaras en Ucrania. Aún así, todo parece indicar, dice Político, que en junio tendremos una apertura de conversaciones de adhesión, en el que el Consejo Europeo iniciará esas conversaciones. Más la cumbre de Suiza nos lleva a un estadio diferente en el entorno de la guerra de Ucrania que dificulte o facilite el movimiento del final de la guerra. A nosotros. Vamos a ver. En Ucrania hoy no se puede hablar, está prohibido el uso de la lengua rusa. Dime tú a mí, si tú conoces un poco Ucrania, la lengua rusa era la lengua universal de todos. Durante mucho tiempo, hasta hace no tanto tiempo, el ucraniano era lengua minoritaria en Ucrania. ¿Cómo se puede prohibir una lengua? ¿Tú te imaginas que nosotros prohibimos el catalán, el euskera y el gallego? Así por el artículo 2. No se puede. 1. Y lo ha dicho la Comisión de Venecia. No es que lo diga yo, lo ha dicho la Comisión de Venecia. 2. Se ha prohibido la religión ortodoxa, y esto nos remite a los tiempos de Felipe II. Han prohibido rezar mirando a Moscú. Son los ortodoxos, la parte este del país. Es ortodoxa, tampoco se puede rezar. Han prohibido esa religión. Han hecho una especie de desamortización de los bienes eclesiásticos. Han metido en la cárcel a algunos de estos, dicen que son cómplices de Rusia y la han prohibido. O sea, esto es una barbaridad en términos de derechos humanos. No se puede hacer. El proyecto político del Maidán es poner toda Ucrania bajo el dominio del oeste polaco, que son Bandera, Szpukiewicz y todos los monstruos que colaboraron con Hitler. No se puede. Es un proyecto político imposible. Vamos a meter a un país totalitario y además de supercorrupto, pero totalitario dentro de los nuestros. No puede ser. A un costo además imposible. No, es una barbaridad. Por Dios. Pienso en derechos humanos, pienso en tolerancia. No responde en absoluto a los criterios de valores que nosotros tenemos de carácter político. O sea, no se puede. Es que esto, yo no sé quién les ha dado estas ideas, no lo puedo entender. Inglaterra son 4, bueno, claro, no es una Unión Europea, pero es igual. Alemania es un país federal. España es un país autonómico donde cada uno hace lo que quiere. Una duda, José Antonio, que a mí me surge sobre este tema, pero ahí dice una cuestión clave y es Hungría y su oposición. ¿Puede esa pelota que empieza a botar en Europa convertirse en peligrosa para la propia Europa? Porque si Hungría lo bloquea y tiene opción de bloqueo, hay varias opciones. O nos ventilamos el veto con un cambio en las reglas europeas a futuro, que ahora mismo no se podría,
o generamos una división brutal en Europa donde Hungría se queda solo en una oposición pero tiene la opción de veto, con lo que el lío puede ser monumental. No solo eso. Por el momento Ucrania no dice nada, perdón, Rumanía no dice nada, pero también hay minoría rumana, ¿entiendes? Y creo que Polonia tendría algo que decir, porque estamos hablando de que estos sujetos que están ahí se consideran herederos de Konovalets y de Bandera Company, son responsables de la muerte de 100.000 polacos en Volhynia durante la guerra. No han pedido perdón, ni quieren pedir perdón. No puede, no, vamos a ver. Nada contra Ucrania. País incluso romántico, porque donde estaban los cohetes nucleares antes, ellos los quitaron y pusieron campos de girasoles. Es maravilloso, ¿no? Precioso. Pero tienen que hacer, si quieren entrar en la Unión Europea, tienen que dejar de considerarse herederos de estos bárbaros y hacer lo que hizo Alemania, un ajuste de cuentas con el pasado. Perdón por el palabra, Vergangenheitsbewältigung, o sea, ajustar cuentas con el pasado. Nosotros no podemos meter aquí a gente que se considera heredero de personas a quienes Franco les ofreció quedarse en España después de la guerra. A Stietzko, que es el que fundó la Segunda República, en plena y absoluta colaboración con el Tercer Reich, Franco le ofreció quedarse aquí. Prefirió irse a Estados Unidos, donde se convirtió en el líder de los pueblos cautivos de la URSS durante 40 años. Este señor es el responsable del genocidio de Lviv, porque al tiempo que proclamaba la Segunda República, lo celebró, por así decir, con perdón, entre comillas, matando cantidad de judíos en un pogrom del que ha quedado testimonio hasta cinematográfico. ¿Cómo podemos meter a esta gente dentro, sin más, sin exigirle nada a cambio? ¿Qué burrada es esta? Se está tomando el todo por la parte. Es decir, la Ucrania del oeste no es toda Ucrania. Y remito a los resultados electorales de Yanukovych en 2014, que son las últimas elecciones libres que ha habido en Ucrania. Verán ustedes cómo ahí en la izquierda del país solo el 5%, hubo sitios donde solo el 5% votó por Yanukovych. Mientras que en la parte este del país hubo rayones que votaron hasta el 90% por Yanukovych. La única solución para que funcione ese país, lo dijo Kissinger, no lo digo yo que no soy nadie, Henry Kissinger. La única manera que tiene ese país de sobrevivir es que se junten y que luchen todos por el bienestar de su nueva patria, que es Ucrania. Se escogió lo contrario y nosotros vamos a apoyar y sancionar esa política de romper a Ucrania en dos. Nos vamos a encontrar con una Ucrania que ha dejado de serlo y que se es rusa, ya está, se acabó, ha pasado a Rusia después de haber sido querido ser solo autonomía, es culpa nuestra. Bueno, se va a convertir en Rusia y la otra parte va a ser heredera de bandera, es decir, va a ir el rey de España a Ucrania y va a ir a poner flores a la tumba de un conocido genocida como es el señor Stepan Bandera, por no decir el Real Madrid o el Rayo Vallecano, que vaya a Ternopil, a un estadio que lleva el nombre de Roman Shukievich, nada más ni nada menos, es el que arrasó el gueto de Ternopil, que lleva ese nombre, porque los ucranianos del Maidán, el Maidán, no el pueblo ucraniano, el Maidán, le ha puesto el nombre de ese genocida al estadio de fútbol. Y además ha hecho ciudadano honorario a Kuzma, que es otro monstruo de la Brigada Galitzin. Por favor, Junca, perdón, discúlpenme ustedes, Junca, que organizó un escándalo glorioso en Canadá, porque después de haberle acogido con palmas y pitos tuvo que dimitir el presidente de la Cámara, porque se descubrió que Junca había sido uno de los grandes responsables del asesinato de miles de judíos en Ternopil. Bien, la respuesta del Maidán fue hacerle ciudadano honorario, darle la medalla de la ciudad, pero bueno, es una provocación esto, José Antonio, es que no es así, no es así. Ucrania sí, Maidán no, son dos cosas distintas. Quieren vendernos, no sé quién no quiere vender eso porque es contrario a la tradición norteamericana. Los americanos son federales, son liberales, es Jefferson. Todos los hombres son criados libres, iguales en derechos. Por favor, por favor. José Antonio, el otro punto fundamental que se mira, ¿no?, a nivel global es la figura, sobre todo, de Biden y de Estados Unidos en este entorno. Austin dijo ayer que iría o que apoyaría esa Corte Penal Internacional
a pesar de lo que había dicho de Israel. ¿Cómo va ese movimiento o esa imagen de Estados Unidos en este entorno frente a una China ascendente, marcando el camino del enfrentamiento o de la contención de China desde Estados Unidos? ¿Qué es lo que se está viendo a nivel también geopolítico? Pues sí, no sé cómo llamarlo. Es decir, Estados Unidos está ahora mismo en una especie de preguerra civil. Están los chavales en la calle, se han convertido, los críos se han convertido en la conciencia moral de la humanidad, específicamente de los Estados Unidos. A su vez, la clase política está capturada absolutamente por el lobby israelí contra la voluntad de los más lúcidos comentaristas. Me refiero, por ejemplo, al catedrático de Harvard, Stephen Walt, y a John Mearsheimer, que es el número 1 de las relaciones internacionales del mundo, catedrático en Chicago. Y, francamente, por supuesto, contra la decencia internacional, porque yo no puedo condonar lo que hizo Hamás contra los pobres judíos estos a los que mató, porque eran civiles y además violó chicas y chicas jóvenes, no sé, bueno, no hay derecho. Es un crimen de guerra. Pero claro, es que la respuesta de Israel ha sido matar a 38.000 personas y negar la llegada de corredores humanitarios. Es totalmente contrario al derecho internacional público. No se puede invocar la legítima defensa por diversas razones, pero hay una que es crítica en la legítima defensa: la proporcionalidad. Si te matan a 1.250 civiles, tú no puedes responder matando a 18.000 mujeres y niños, ¿no? Es decir, si jamás hubiese atacado a miembros del ejército con uniforme, les hubiese atacado y disparado contra ellos, eso hubiera sido, yo creo, totalmente legítimo. Son un país ocupado. Pero no hicieron eso, atacaron a civiles y encima además tomaron rehenes. No se puede. La respuesta de Israel no es legítima defensa, son crímenes contra la humanidad. Yo lo siento mucho. Entonces, el que todo el sistema americano, empezando por Biden, se haya puesto absolutamente de parte de Israel, demuestra el naufragio moral en el que vivimos, porque no nos engañemos. El Partido Demócrata norteamericano subsiste gracias a las donaciones de los judíos. Eso es lo que explica el compromiso de Biden a la vida, o sea, a vida o muerte con Israel, haga lo que haga. Pero no puede hacer eso, porque después de haber dicho que está muy bien perseguir a Putin, no puede decir que no está bien perseguir a Netanyahu. Entonces, la idea de que se pone a la misma altura Hamás que Israel es impugnada por los palestinos, que dicen que no se puede poner a Israel a la misma altura que Hamás, ¿no? O sea, es un argumento. Y entonces viene Karim Khan, que es abogado inglés o de origen pakistaní, y dice, bueno, esto se ha acabado. La ley es la ley, tíos. Aquí yo me he asesorado con un panel de expertos en derecho humanitario y en derecho internacional público, y aquí se han cometido actos contra la humanidad. Actos terribles, crímenes de guerra y genocidio y destrucción de poblaciones enteras. Y como tal, voy contra ellos. Y Estados Unidos está preso de su propia contradicción. No debería decir que no. Ha habido una auténtica pies por alto de toda la clase política diciendo que no, que tiene razón Israel. Pues perdonen ustedes, no la tiene. Es decir, no la tiene. Si fueran ustedes lógicos, coherentes, pues tendrían que admitir que el señor Netanyahu, por mala suerte, lo ha hecho mal. Lo ha hecho mal porque su proyecto político ha saltado por los aires. El proyecto político de Netanyahu era eliminar a palestinos, romperlos en dos. Unos se quedan en Gaza, los otros se quedan en los territorios ocupados. Y los de Gaza, cuando se subleven, cuando haya problemas de seguridad, corto el césped. Todo esto lo dijo él, no lo estoy diciendo yo. En el Parlamento, eso es público. Corto el césped. Tú fíjate qué manera de hablar de los palestinos. Corto el césped, o sea, matarlos, cortar el césped, como si fueran hierbas. ¿Sí? Esto no remite al Eclesiastés. Bueno, dejémoslo ahí. Y luego dice, pero lo que de verdad me preocupa son los territorios ocupados. Pero ahí voy a hacer imposible el Estado palestino, porque voy a hacer que asentamos ahí a todos los colonos que nos dé la gana, porque Estados Unidos no nos va a decir nada. Pero, José Antonio, yo te preguntaba por la relación con China. ¿Es China, te cambio la pregunta, el gran favorecido de lo que está sucediendo alrededor de la figura de Estados Unidos a nivel geopolítico internacional? China está calladito, al fondo de la clase. China? No, China y Rusia. China y Rusia, es decir, todo lo que no es Estados Unidos, se están arrasando.
la pretendida superioridad moral de Occidente, por favor. Pues es obvio. China ha ido al Oriente Medio y ha puesto de acuerdo nada más ni nada menos que Arabia Saudita con Irak. Toma ya. Es decir, es el mayor campeón de los suníes, la piedra esa, la casba o como se llame, y los herederos de Ali, el chiita. Bueno, es un triunfo diplomático, pero de esos yo creo que es lo que marca el comienzo de la grandeza china como gran actor internacional. Eso, el Oriente Medio. Ahí ha dado una bofetada enorme, pero enorme, a los intereses de Occidente, porque todo el dinero que ahora no se va a gastar a Arabia Saudita o que no se está gastando en seguridad, se lo va a gastar con China. ¿Y en qué moneda crees tú que se van a hacer los intercambios? A ver, José Antonio, ¿en qué moneda se van a hacer los intercambios entre China y Arabia Saudita? No. En yuanes. Bueno, hoy estábamos contando que yuanes convertidos rápidamente en oro, que ahora entendemos el movimiento del oro, claro. Claro, dólares para nada. Están los americanos muy preocupados, pues lógico, es lógico que estén preocupados, que encima, para más INRI, van y Rusia nos echa a todos de África. Toma ya. Y encima está el problema del Pacífico. Y así, puestos ya en metáforas, África recuerda la pérdida de Argelia. Nueva Caledonia recuerda la pérdida de Indochina. Solo le falta a Macron embarcarse en una aventura extranjera como la que se quiere embarcar en Ucrania, lo que les llevaría como precedente histórico a la expedición de México en la que fusilaron a Maximiliano. Lo tenemos todo, vamos, todo. O sea, es increíble, ¿no? Y desde luego, China encantada. Si la pregunta es ¿en qué le favorece a China? Total. Porque ha quedado de manifiesto que eso del mundo basado en reglas es una barbaridad. No es verdad, no es verdad. Y respecto a China, claro, ahora es cuando aparece como una falsedad notoria la idea de que los chinos son muy malos, muy malos, muy malos y quieren llevarnos a la guerra por Taiwán. Bueno, mientras no se declare Taiwán independiente formalmente, los chinos no van a hacer nada. Por muchos aviones que muevan y por muchos carros de combate que muevan, que no mueven, y por muchas aguas que quieran conquistar. Que, por cierto, los Estados Unidos no están legitimados para decir nada porque no han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. No es novedad porque no han ratificado nada. En 25 años no han ratificado nada. Yo no sé qué hace el Congreso. No han ratificado el Congreso del Mar. Ahora han dicho que van a ocupar una parte de la plataforma continental y los países que sí han firmado le han dicho no lo puedes hacer. Y aquí estamos todos en este lío, ¿no? Y es una cosa verdaderamente sorprendente. O sea, esto nos lleva a una pregunta muy profunda. Kissinger habló contra el Maidán. Dijo que tenía que ser unión entre el este y el oeste y hemos hecho lo contrario. Brzezinski dijo que lo peor que nos podía pasar era que Rusia se uniese con China y ya con Irán. Lo de Irán es lo peor de todo, dijo, porque sería una alianza de agravios y no de intereses. Bueno, pues hemos hecho eso. Entonces la pregunta es, vamos a ver, tenéis a un tipo como Kissinger que sabe muy bien lo que dice. Brzezinski, que tampoco es que esté mal, bueno, han cometido errores, pero en fin, son cabezas privilegiadas en el orden estratégico. Os han dicho lo que tenéis que hacer. ¿Por qué no lo hacéis? ¿Quién manda? Esta es la pregunta. ¿Quién manda? ¿Por qué estáis dejando que se vaya todo por ahí y que os gane China? Y la única respuesta que se os ocurre es decir que hay una ley, que es la ley. Es que me río, porque no sé qué decir, ¿no? La trampa de Tucídides, que es una ley por lo visto determinista, que cuando subes, asciendes, tienes que hacer la guerra. Y no es así, te la querrán hacer ellos. Es que esto es una cosa, verás, José Antonio. Esto es como que tú y yo, tú me dices que eres muy listo y tal, vamos a jugarnos la cena al ajedrez. Y yo, que soy un cenutrio, te digo, no. Nos la vamos a jugar a canastas de baloncesto. ¿No? ¿De acuerdo? Pues esto es. Los americanos dicen, no. La guerra. Y los chinos dicen que no queremos ir a la guerra. O sea, que no, que os habéis gastado 14 trillones en guerra, chicos. Y nosotros no nos hemos gastado nada. Por eso estamos, entre otras cosas, por eso os estamos ganando. ¿Tenéis? Nosotros, chinos, tenemos 5 veces el número de robots industriales que tenéis vosotros. Y presentamos el doble de patentes y marcas que presentáis vosotros. ¿Qué os parecería si en vez de perderos en esas guerras absurdas que han supuesto la vida de 7.000 americanos, aparte del dinero,
han roto vuestra reputación y han dejado medio roto el mundo, porque solo en Afganistán hay 5 millones de desplazados, por Dios. IDP, Internally Displaced People. ¿Pero dónde vais? ¿Qué es esto? Y pues te pregunto a ti, si tú lo sabes, ¿quién manda en Estados Unidos? ¿Quién manda? Porque desde luego está claro que a esto a China le viene... Bueno, esto a China es que... Vamos, parece como que tengan un agente secreto en la Casa Blanca. Pero esa es la gran pregunta, José Antonio, el quién manda. Es evidente. Es evidente. Están mandando en favor de China, por Dios. Es que es que es increíble, parece como que lo dicta el enemigo. Están haciendo la política que le viene bien al enemigo. Es sorprendente. A China, bueno, mira Rusia, que nos ha hecho de África. Nos ha hecho de África y tal cual. No queda nada. Ni siquiera Níger, que eran los íntimos amigos de los americanos. Fuera. Es una cosa, y por supuesto, vamos a ver de dónde saca el uranio Francia. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por toda esa fotografía. Buen día y buen negocio. Gracias a ti. Chao. Un abrazo. 9:01 de la mañana.